Hoy es martes 20 de agosto del 2024. Con 34 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada el proyecto de reforma para prohibir la producción, venta y distribución de cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como sustancias tóxicas, entre ellas precursores químicos y el fentanilo. Esta reforma, que modifica el artículo 4 de la Constitución, que señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salubridad general, fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su objetivo es fortalecer ese derecho. Así lo anunció en enero del 2024. Esto que dijo el presidente se basa en que se ha demostrado que los vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares tienen más de 30 sustancias tóxicas no reportadas en sus etiquetas, entre ellas el linalol, usado como insecticida contra moscas y cucarachas, el dimetil éter, sustancia inflamable, alcohol bencílico, utilizado para jabones, cremas y productos de limpieza. Esta reforma al artículo 4 constitucional propuesta por el presidente establece que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. A pesar de que el PRI votó a favor, dijo que más allá de una prohibición lo que se debe de hacer es regular el vapeo para no abrir la puerta al mercado negro. Esto dijo la diputada Cintia López. Durante la discusión, el único grupo parlamentario que se opuso al dictamen fue Movimiento Ciudadano. Dijeron que este enfoque prohibicionista podría tener efectos adversos y no abordar adecuadamente el problema de fondo. MC abogó por una regulación más equilibrada de los vapeadores. Así lo dijo el diputado Braulio López Ochoa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el uso de cigarros electrónicos entre adolescentes alcanzó un 2.6% de esa población, lo que representa alrededor de 500,000 jóvenes, mientras que en población adulta la cifra es de unas 300,000 personas. Con datos de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en el 2022 más de 5 millones de personas de entre 12 y 65 años afirmaron haber usado alguna vez un vapeador, mientras que quienes lo usan de manera regular son casi 1 millón de personas. Con la aprobación en comisiones, el proyecto de reforma avanza a su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde se espera que las próximas semanas se someta a votación y por eso pensamos que era importante platicarlo aquí en Brújula y le agradezco hoy que estén aquí en la cabina Luisa Conesa, abogada y activista, y Cristian Henrik, médico especialista en temas de salud pública. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Gracias. Ya hemos platicado de este tema y me gusta poder hacerlo con los dos enfoques, el legal y el de salud. Y arrancaría por el legal para entender, Luisa, ¿qué piensas tú de que se metan en el marco jurídico, en la Constitución, este tipo de prohibiciones? No sé si son las primeras prohibiciones que se meten en la Constitución en temas de salud. ¿Cómo ha funcionado esto en otros momentos o en otras ocasiones? Sí. Bueno, es que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu público. A ver, esta cuestión la tenemos que entender en un marco más amplio, yo diría, de los últimos 2-3 años, donde ha habido una cruzada importante del gobierno federal con el tema de los vapeadores, ¿no? Se han hecho por lo menos 3 intentos de prohibición, Uh-huh. y estos intentos han ido desde decretos, desde vía reglamentaria, o sea, a la Ley General del Tabaco, y luego una prohibición en la Ley General de Importación a la importación de estos productos. O sea, particularmente los vapeadores no son elaborados en México, son elaborados en China. Pues hay una ciudad que es la capital de los vapeadores del mundo. También elaborados en un marco sin regulación. Uh-huh. Y entonces, pues esos productos se elaboran, se les ponen todos los aditamentos que has mencionado y el veneno de ratas y llegan importados a México, ¿no? Y bueno, utilizo la palabra importado en un sentido amplio porque
en la medida en la que la importación está prohibida legalmente, hay dos opciones para su importación, ya sea regular a través de suspensiones de amparo o sentencias de amparo, pues cuando lleguen los juicios hacia el final, o de forma irregular, que es la forma, digamos, yo creo que prevalente en la que estos productos entran, ¿no? Entonces, cuando esos productos hoy en día ves que se están vendiendo en las calles o en estas tiendas especializadas, muy atípicamente llegaron de forma regular al país, ¿no? Lo normal es que hayan llegado de forma irregular. Y entonces, bueno, ante la, ante la realidad de que ha existido una ola fuerte de amparos para cuestionar esta prohibición en vía reglamentaria y vía legal, también hay una acción de inconstitucionalidad que está pendiente en la Corte en contra de la Ley General de Importación, pues el gobierno decide hacerlo por vía constitucional. Entonces, estando en vías constitucional, o sea, haciendo una prohibición específica en la Constitución, pues ya se lo quitas a la interpretación a los jueces, ¿no? O sea, si la Constitución dice está prohibido. Pero aunque lo prohíba la Constitución, ¿puedes ampararte? No. Ya no. No. Te decía hace rato, palo dado por el constituyente, ni Dios lo quite. Ya. Entonces, o sea, y entonces, pues se ha vuelto, o sea, a ver, como muchos temas que han sido motivo de la gran cantidad de reformas que se presentaron en febrero de este año. El paquete de las 20 reformas. Que materialmente pues nos va a generar una nueva constitución. Yo creo que pues al aprobarse, si se aprueba todo esto, pues vamos a tener la Constitución 2024. Ya no va a ser la Constitución de 1917, ¿no? Pero bueno, eso es materia de otro podcast, si quieres. Pero bueno, el punto es que, o sea, ante la frustración del gobierno, de que vía amparos se habían esquivado. Se le ha dado la vuelta. A las formas. Sí, a ver, y es digo, una cuestión legítima de acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué pasa? Hace algunos años la Corte resuelve una contradicción de criterios entre primera y segunda sala sobre tema de tabaco y dice, las prohibiciones absolutas son inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes medidas menos restrictivas para regular y pues para que sea acorde con el derecho a la salud. Entonces, las prohibiciones absolutas son inconstitucionales. Entonces, todo lo que contenga una prohibición absoluta, pues automáticamente te da una suspensión y pues digo, casi automáticamente, ¿no? Obviamente hay requisitos procesales, pero lo normal es que te dé una suspensión y que eventualmente te den un amparo. Entonces, pues ante esta realidad, dice el gobierno, pues lo voy a hacer a nivel constitucional, ¿no? Y en términos de salud, doctor, ¿tú qué piensas de las prohibiciones? ¿Funcionan? Pues bueno, sabemos que nunca han funcionado. Podemos irnos a la historia y podemos estudiar y leer y nunca han funcionado. El problema del vapeador a nivel mundial es que viene a romper muchos esquemas. Es realmente algo que nadie sabe qué hacer con él. Nadie, ningún país sabe qué hacer con él, literalmente tal cual. Entonces, hay posturas que van desde la prohibición absoluta. ¿Qué es lo que se quiere aquí? ¿Qué es lo que se quiere aquí? O, por ejemplo, tenemos el caso de Australia, que tiene una prohibición absoluta hasta con pena de cárcel para aquel que sea, digamos, agarrado con algún producto de nicotina, que no sea el cigarro convencional, sino cualquier otro producto que lleve nicotina. Hasta cárcel. O sea, te pueden agarrar con heroína, te pueden agarrar con marihuana y te hacen como un curso y algo de orientación y ya. Pero te agarran con un vapeador y puedes llegar a la cárcel. Eso es Australia. Wow. Sin embargo, Australia tiene una base científica porque ellos producen también su propia información y han sido pioneros en las cosas regulatorias de los últimos años en el mundo. Otros países en donde pues se prohíben, por ejemplo, Estados Unidos, puedes usar o puedes hacer uso de vapeadores siempre y cuando con ciertas restricciones o muchas restricciones, por ejemplo, que no tenga sabor, que haya pasado por las regulaciones de la FDA, que esté, porque ya tuvieron el caso anteriormente con una empresa que se llamaba Juul. Sí. ¿No? Que fue un desastre total y absoluto en todos los sentidos con respecto al vapeador. ¿No? El marketing y su producción, sobre todo de nicotina que llevan ahí, porque la acidificaron, pero bueno.
Eso también es otro tema ya más científico. En Estados Unidos, por ejemplo, al día de hoy han entrado más de 30 millones de solicitudes de comercialización, producción y venta de vapeadores. Y no te estoy hablando de la industria, porque no es la industria. No, la industria tiene a nivel mundial no tiene más del 20% del mercado de vapeadores. Lo demás son eso, los chinos, pequeños productores, Sí, etcétera, a mí lo etcétera. que me llama la atención de esto es que yo ni soy vapeadora, ni fumadora, ni nada que ver, pero lo que creo es que, no me gusta que el Estado te diga a ti como si fueras un niño qué puedes o no consumir, ¿no? Por un lado. Y por el otro, entiendo que estos productos, los vapeadores, se venden como algo que tiene menos toxinas que un cigarro y entonces para quien tiene una adicción a la nicotina los puede ayudar a dejar de fumar. Pero pues cuando te lo prohíben y empieza a funcionar el mercado negro, ya ni sabes qué es lo que se está metiendo la gente que está comprando esos vapeadores. Entonces esa es la preocupación que yo veo ahí afuera de por qué sería, o sea, yo si fuera gobierno, ¿por qué quiero promover la prohibición cuando sabes que eso genera un mercado negro, ¿no? Para legal y en materia de salud. Es que ahí te va. De esos 30 millones de la FDA de solicitudes para comercialización, solamente se han aceptado 23. Y llevan, no creas que, o sea, llevan prácticamente 97% de las solicitudes revisadas. Eso te marca justamente como una organización, un organismo regulatorio de salud, ¿no? Ve esta parte de la prohibición, pero no en su totalidad. Y tenemos el otro extremo que es el Reino Unido. El Reino Unido está abiertamente a favor del vapeador, también con sus regulaciones, ¿no? Pero lo que hace el Reino Unido es que le está apostando mucho a que uses el vapeador para que si eres un fumador de cigarros convencionales, de cigarros de combustión, dejes de fumar cigarros y te pases a los vapeadores y puedas con eso o mantenerte en el vapeador y reducir tu riesgo o dejar de fumar cualquier cosa. Ya, de plano. Como que sea un Exactamente. pasito. El Royal College of Physicians, o sea, el Colegio Real de Médicos, que fueron los que iniciaron en la década de los 50, toda la parte regulatoria que hoy conocemos como antitabaco y la publicidad y la producción, todo esto. Le están apostando a disminuir el mayor número posible, hasta un 5% de la población total del Reino Unido, de fumadores a través de los vapeadores, que ahorita han demostrado ser la herramienta más eficaz para reducir el riesgo y para dejar de fumar. La más eficaz. Y sin embargo, tenemos aquí en México, en donde sabes que pues yo me voy a ir a la parte totalmente de prohibición, pero no es una prohibición como la que le pudiera tener Australia, porque Australia la tiene bajo una base propia científica. Aquí es simplemente la prohibición por prohibir. Eso de prohibir, Por ideología, ¿no? Y cuando yo escuché las primeras veces que salieron estos decretos que el doctor Hugo López-Gatell en una mañanera, pues en compañía de su equipo de salud y el presidente, informaron las razones por las cuales yo sabía que estaban mintiendo y están mintiendo. O sea, si no lo quieres ver así, pues son verdades a medias. Porque las razones por las cuales ellos están justificando la prohibición no son ciertas del todo. Y si yo pudiera presentar esas razones, por ejemplo, a los médicos del Royal College of Physicians de Reino Unido, van a decir, no, estás totalmente fuera de contexto. Esto no es así, lo que están haciendo tus autoridades. Obviamente no va por ahí. ¿Se reduce el riesgo? Sí. Son 95% menos tóxicos. Y las toxinas que se pueden encontrar, si es que se encuentran, porque cada vapeador es diferente, es el gran problema. Hay más de 7,000 productos, hay más de 7,000 sabores, para que me entiendas, diferentes. Y cada sabor tiene sus compuestos. Pero aún así, si se llegaran a encontrar esos venenos de ratas, son en comparación con el cigarro de combustión, que también puede llegar a tener ese veneno de rata, es significativamente menor el grado de que se encuentran en los vapeadores a los que se encuentran en el cigarro, al grado que hoy por hoy no sabemos si son dañinos o no. Sabemos que per se la sustancia lo es, pero no sabemos si en la cantidad que lo tiene el vapeador es dañino. Claro, sí. Entonces nadie sabe, esa es la verdad. Necesitamos unos por lo menos 30, 40 años más
Como está para pasando saberlo. con otro tipo de medicamentos como el Ozempic y esto, ¿no? Para temas de pérdida de peso. Ahorita hay poca información porque se lleva Exactamente. relativamente poco tiempo usando, como el cigarro electrónico, ¿no? Entonces, lo que están apostando Reino Unido y otros países como Canadá, Nueva Zelanda, es, bueno, pues si la lógica dice que esto es menor, que los fumadores entonces lo usen y quienes no están fumando, que ni empiecen, porque entonces sí se están sometiendo a un riesgo. Claro. Y en términos legales, ¿funcionan las prohibiciones cuando las metes ahí en la Constitución? Luisa, esa es una duda, o sea, no entiendo yo eso, pero pues tal vez sí, y yo no lo entiendo, ¿no? No, bueno, a ver, es que aquí hablamos de la diferencia entre la ley en los libros y la Ujú. ley en la realidad, ¿no? Ujú. O sea, tú puedes prohibir respirar en la Constitución, ¿no? Sí. El hecho de que lo prohíbas no quiere decir que la gente va a dejar de respirar. Así como ¿no? el hecho de que digas todos tienen derecho a la educación pública gratuita, no quiere decir que todos la tienen. Ni lo que Exacto. otorgas ni lo que prohíbes, ¿no? Correcto. Ujú. Entonces, o sea, ¿para qué sí va a ser eficaz esta prohibición? Para que no te puedas amparar. O sea, a ver, digamos, la iniciativa estaba revisando el texto. Dice, Ujú. queda vedada la profesión, industria, comercio, interior o exterior, trabajo o cualquier actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley. O sea, digamos, aquí haríamos el corte en términos de tabaco, bueno, Ujú. de vapeadores. Y luego dices producción, distribución, enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente. Pues sí, claramente. Y luego, como el uso ilícito del fentanilo, ¿no? Parece que, o sea, que te está explicando que el uso ilícito del fentanilo es una especie de este género, ¿no? Entonces, pues tienes como dos grandes grupos de prohibición. En esta primera parte, en la última parte del enunciado te dice, o análogos que señale la ley. Entonces, te está haciendo una habilitación a que el legislador le dé contenido a esta prohibición, ¿no? Ujú. Pero dado que los términos prohibitivos de que queda vedada profesión, industria, comercio, exterior, trabajo, cualquier otra, o sea, ya lo dice la Constitución, cuesta trabajo pensar cuál es el ámbito regulatorio legal para regular la veda, ¿no? Ajá. O sea, pues digo, si está vedada, está vedada. O sea, no sé si intenten abrirlo un poco a través de la ley, pero, o sea, pero al final del día, o sea, todo lo que jerárquicamente esté por debajo de la Constitución, ley, reglamento, circular, pues tiene que ajustarse, ¿no? Ujú. Entonces, si tú tienes una prohibición constitucional y una permisión legislativa, pues la permisión es inconstitucional porque Ujú. la Constitución ya lo prohibió. Entonces, o sea, in short, o sea, ¿qué hace esto? ¿Para qué será eficaz? Para los que Evitar quieran amparos. hacerlo de forma regular con un amparo, Ujú. no lo puedan hacer. Ahora, ¿a quién deja fuera? Pues a los que los quieren hacer ilícito en cualquier caso. Entonces, como si yo te digo, está prohibida la cocaína, ¿no? Sí, la heroína, pero ¿Eso pues hay quiere decir consumo. que no se venda? No, No. Pues es exactamente lo mismo. O sea, y esto, toda la discusión que está es, o prohibido sea, el alcohol adulterado. No exacto. sé, o sea. sigue existiendo, ¿no? Ajá. Y esto, o sea, esto pone un poco en el corazón de la pregunta, o sea, de discusión de salud pública, ¿no? Ujú. ¿Qué es mejor para la salud? ¿Prohibir o regular? ¿no? Claro. O sea, a mi manera de ver, digo, y desde luego pues hay una visión legal y una visión Médica. médica, pues o sea, yo creo que es mejor regular, ¿no? Sí. Nosotros en esas discusiones que llevamos tantos años hablando de cannabis, decimos, oye, mejor, o sea, si tú quieres Claro. que la marihuana no llegue a los niños, pues el dealer no les va a pedir identificación, ¿no? Regúlalo y ten un esquema de acceso regulado en la cual tengas penas muy altas, ¿no? Para quienes de forma regular le vendan a niños. O sea, en fin, toda una serie de medidas. Pero no metas a la cárcel a un niño porque lo ves con un churro de marihuana. Bueno, ni a un adulto, como en el Ni a o sea, un adulto. como en la especie, ¿no? Ujú. O sea, que hoy en día, o sea, la posesión de más de 5 gramos, de entre 5 gramos y 5 kilos es un delito. Ajá. O sea, y entonces, pues así eso no quiere decir que la gente deje de consumir cannabis. O sea, de hecho, Sí. hoy hay una industria tolerada por la COFEPRIS muy grande Ajá. de cannabis, ¿no? O sea, un poco a raíz de que ha habido tanto pushback judicial que pues ahorita hay una industria que no hay enforcement pese a que sigue habiendo una prohibición. Ok. Ahora, doctor,
Cristian, tú decías que tenías una duda legal, no sé si Sí. se la quieres hacer a Sí, Luisa. obviamente, bueno, mi background legal, ¿no? No es muy fuerte, pero a mí me llama mucho la atención que esta intención de subirlo a nivel constitucional y prohibirlo ya tajantemente, algo ¿Qué que cosa? ¿Todo esto o...? el vapeador, por lo menos, que es lo que Ujú. yo podría hablar médicamente, eh, algo que está comprobado científicamente en todo el mundo en más de 35,000 artículos científicos y que en todos acuerdan y concuerdan que el vapeador es infinitamente menos dañino que el tabaco, empezando Ujú. por ahí, quieran ir entonces a prohibir algo que puede disminuir tu riesgo como fumador, estando justamente legalizado el cigarro, el cigarrillo, que es comprobado desde el 1950 que te Ujú. mata. Ujú. Punto, no hay más. Eh, Y yo había preguntado entonces, bueno, ¿cómo es esto posible? Y por ahí algunos, así de radio pasillo, alguna conversación de sobremesa, me decían, es que está muy difícil porque si tú quieres prohibir, en este caso, los vapeadores, pues tendrías que ver si hay un producto igual o peor que el vapeador. Entonces, no podrías prohibir el vapeador si no prohíbes antes ese El otro cigarro. producto, que en este caso es el cigarro. Ujú. Entonces, pues me dicen, va a estar muy difícil que puedan hacer esto a nivel constitucional sin tocar el cigarro, por ejemplo. Pues mira, la realidad es que teniendo la votación calificada pueden hacer lo que quieran. Y es Pero justo... no veo que tengan ni la intención de prohibir el cigarro. Sí, sí, O sea, la discusión es otra y es... sí. Ujú. Pero digamos, ante la primera parte de la pregunta, ¿no? Ujú, Mm. O sea, ¿es posible que el constituyente prohíba algo que es menos dañino ujú. que otra cosa que está permitida? Mi respuesta es, teniendo Sí. la votación calificada, Pueden hacer lo que quieran. pueden hacer lo que quieran, ¿no? Bueno, O sea, digamos, el análisis que estás haciendo tú sería un análisis que haría la Corte, por ejemplo, si estuviera prohibido legalmente. ujú, Entonces, si esta misma disposición estuviera en la ley y yo me quisiera amparar para vender cigarros, bueno, no cigarros electrónicos, vapeadores, no lo que sea, yo haría lo que se llama un test de proporcionalidad. Entonces, en el test de proporcionalidad tienes que correr distintos pasos para ver si está justificada una restricción a un derecho. Si yo quisiera vender, sería pues mi libertad de comercio, ¿no? ujú. Diría, oye, pues a ver, y también puede ser un argumento, por ejemplo, de equidad. Oye, ¿cómo puede ser que otras personas puedan vender o sea, importar y comercializar tabaco y yo no pueda importar y comercializar este producto que es menos dañino que el tabaco? Entonces, el juez haría un análisis y diría, oye, efectivamente, pues te diría, oye, es una medida que tiene un fin constitucionalmente legítimo. Ujú. Te diría sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud es un fin constitucional, esta reforma se hizo por la salud, bueno, ya, pasamos. Oye, es una medida adecuada, que es el segundo paso del test. Dirás, bueno, a ver, en principio, si tú quieres proteger la salud, restringir un producto que te genera un daño, pues en principio es adecuado. Paso esta segunda parte. Oye, pero es necesario. Entonces ahí sí te volteas y dices que fíjate que hay otros productos que siendo igual o más dañinos están permitidos. Esto quiere decir que esta medida no es necesaria. Ok. Entonces ahí la tacharía. Pero esto solo se puede hacer en normas que son infraconstitucionales, ¿no? Ujú. O sea, cuando está en la Constitución, la cuestión es el primer mandato hacia el juez. Ya. Ahora, la que no entiendo es incluir aquí el fentanilo. Ah, pues porque son lo mismo los vapeadores y el uso ilícito, aparentemente, ¿no? O sea, Digo, yo no conozco a nadie así que lo vea socialmente que quiero consumir fentanilo. Exacto. Entonces, lo que no sé, y esa es la pregunta, doctor, es ¿qué pasa con los servicios de salud si se aprueba esta prohibición? ¿Se puede seguir importando fentanilo para hacer las anestesias para una operación? ¿O con qué vas a anestesiar a un paciente Pues cuando lo vas a operar? sí, pues que esa es muy buena pregunta, porque Ujú. entonces ahí, obviamente, los servicios de salud, tanto públicos como privados, pues tendrán que ver qué alternativas tienen para el uso, ya sea a través de algún genérico o algún fármaco que funcione de forma similar, no igual, pero con sus riesgos, porque la verdad es que Pero, o sea, ¿sí les afectaría en sí les eso? afectaría porque tendrían que empezar a usar otras alternativas que
probablemente ya se usen, pero no tanto. Y aquí el problema es que no todos los médicos están familiarizados con otras alternativas. Entonces tienen que empezar a usarlos, a prepararlos, a capacitarse. Y eso incluye o sobreviene un riesgo porque puedes poner en riesgo la vida del paciente en lo que el médico pues va viendo cómo resuelve con un nuevo fármaco que tal vez nunca lo ha usado. Claro, sí, siento que lejos de ayudar, y pienso en México como un destino de turismo de salud, que hay mucha gente que vive en Estados Unidos y dice, me voy a ir a operar a México. O sea, existe, hay gente que ve que en México hay una oferta mejor para cierto tipo de procedimientos médicos, y pues con esto, no sé, yo creo que le darías un golpe también a esa Sí. industria, No, ¿no? a todos, no olvídate, todos los que tengan que hacer uso en algún dado caso de algún tipo de procedimiento quirúrgico o anestesiológico o de dolor crónico, Ujú. pues le vas a dar en la torre porque tienes que empezar a probar otras alternativas que tal vez no sean tan efectivas o tan eficaces como es el fentanilo cuando se usa correctamente y en lo que se tiene que usar. Luisa, por último, ya se aprobó en comisiones. ¿Cuál es el paso siguiente en materia legal para esto? ¿La discusión en el Pleno Sí. y su votación? A ver, nada más antes de eso una precisión. O sea, la cuestión no prohíbe el fentanilo, prohíbe el uso ilícito del fentanilo. Entonces, o sea, esto quiere decir que hay un uso lícito, que sería el uso médico, que está Ok. permitido. Ahora bien, con una prohibición así, o sea, lo que vas a tener pues es un problema de acceso brutal, ¿no? Al producto. Al producto, o sea, y generas lo que en derecho se llama un chilling effect, o sea, un efecto que te desincentiva a usarlo de forma legal, ¿no? O sea porque, digamos, si tú ya tienes un marco que, pues digo, probablemente esto irá acompañado de una reforma penal que haga, pues, más duras las sanciones, como todo este punitivismo populista. Entonces, pues te desincentiva a usarlo incluso legalmente, aunque esté permitido. Entonces, esto, pues, ¿de quién es en detrimento? Pues, desde luego, de los profesionales de la salud y de los pacientes. Claro. O sea, porque tenías una anestesia, pues, que era un gran avance médico, y de medicina para el dolor, y ahorita, pues, es desde luego una medida regresiva para la salud. Entonces, creo que estas dos cosas son ejemplos, o sea, de pésimas políticas públicas para lograr un fin legítimo, utilizando medios, pues, que no son adecuados. Entonces, nada más. Sí, buenísima precisión. Habiendo dicho lo anterior, sí, habiendo estado en comisiones, lo que procede es que suba al Pleno. Entonces, entiendo que esto se va a... O sea, más bien, no tengo claro si va a ser el Pleno de... Pues no, ya no será la comisión permanente, sería el Pleno del nuevo Congreso. De septiembre. Exacto, ¿no? Ok. O sea, entonces, o sea, ya sé, porque... O sea, ¿por qué hicieron esta votación express en agosto en comisiones? Porque una vez que se instale el nuevo Congreso, la instalación de comisiones se tarda. Entonces, ante la premura presidencial de que esto se votara en luego en septiembre, tenía que transitarse en las comisiones del Congreso anterior. Ok. Entonces, digamos, pues ya se votará el dictamen en pleno. En septiembre. En septiembre, aunque haya sido dictaminado por la legislatura anterior. Sí. Se votará y entonces pues tendrá que pasar después a la Cámara Revisora, que será Senado. Y ahí pues yo creo que está la pregunta abierta de qué tanto en Senado van a formar sus comisiones, qué tan rápido. O sea, normalmente es algo que estarán a hacer en un mes. Ok. Entonces, pero no sabemos ante este escenario atípico que estamos viviendo si se instalarán las comisiones de forma express para que en septiembre también se vote, o bien tendrían que esperar a octubre. Que se vote en octubre. Y ya en el nuevo gobierno. Ya con el nuevo gobierno. Muy bien, pues pendientes de esto, por lo pronto, qué bueno que nos dan este ABC ambos, Luisa Conesa como abogada y Christian Hendrick como médico. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.